Elegir la rama del derecho a la cual tú te vas a dedicar, sin lugar a dudas, es una de las decisiones más importantes que vas a tomar en toda tu carrera profesional. Quédate en este video que hoy te voy a platicar algunas ramas que te podrían interesar si eres estudiante, pero también, desde luego, te podrían interesar también si ya eres un abogado que ejerce y que estás titulado. La primera rama que te quiero decir son, sin lugar a duda, la más obvia, los derechos humanos. Si tú te dedicas a los derechos humanos, enfocado, por ejemplo, al ámbito internacional, enfocado a las empresas inclusive, porque las empresas tienen derechos humanos, aunque suene extraño, hay criterios y precedentes jurisdiccionales y de jurisprudencia que establecen que las empresas tienen algunos derechos humanos. Entonces, esta rama del derecho, sin lugar a dudas, te va a abrir el horizonte nacional e internacional. Y si tú quieres ejercer en el extranjero, por ejemplo, pasar tu examen de barrista en Nueva York, en la Unión Europea, donde sea, conocer esta materia te va a servir de muchísimo, porque la puedes llevar tanto a nivel internacional, en el derecho internacional público, por ejemplo, entre muchas otras ramas. Por eso los derechos humanos, yo creo, y es un punto de vista muy personal, que es la rama hoy por hoy más importante del derecho. Y por esa razón te va a servir también en México, porque todo el derecho es estudiado a la luz de los derechos humanos. Y la Constitución tiene un enfoque en derechos humanos, desde la reforma de hace 10 años en materia de derechos humanos. Por eso, la primera recomendación sería que te dediques a los derechos humanos. La rama número 2 que te quiero decir es el derecho corporativo. El derecho corporativo, específicamente hablando de regulación, de compliance, de todas estas ramas del derecho mercantil que han ido modernizándose o que han ido tomando más especificidad, por así decirlo. El estudio minucioso de la empresa es algo importantísimo, pero cuando digo empresa, no lo digo nada más las empresas grandes que cotizan en bolsa, empresas públicas, como por ejemplo pudiera ser un Kimberly-Clark o un América Móvil, sino también empresas inclusive de una persona, como las sociedades por acciones simplificadas, entidades financieras inclusive. Regulación corporativa de muchos, de diversos tipos societarios que hay en México. Por ejemplo, imagínate ver toda la cuestión corporativa de una SOFOM, de una SOFINCO, por ejemplo, de una unión de crédito o de una SADCB, de una SAPI, de una sociedad anónima bursátil. En fin, el derecho corporativo es tan amplio porque tiene que ver con muchas ramas del derecho, como por ejemplo el derecho societario, el civil, el mercantil, en fin. Yo creo que esta rama te va a dar grandes elementos para brincar inclusive al derecho fiscal, por ejemplo, y al derecho laboral, porque las empresas, desde luego que tienen una vinculación y una intimidad muy estrecha con estas dos ramas, el derecho laboral y el derecho fiscal. Así es que el derecho corporativo sería la segunda opción que yo te podría decir. La número 3 que te quiero decir son los datos personales. En algunas ramas del derecho, por ejemplo, cuando estudias mercantil en la carrera, tú te metes a los programas de estudio, te vas a dar cuenta que ahí, en esa rama de mercantil, ven lo que es datos personales, la privacidad, manejo, utilización de datos personales, transferencia de datos personales. A veces se ve por separado, depende de tu escuela. Pero creo que esta materia, esta rama, tiene un indiscutible futuro y presente además, debido a que el comercio de datos personales es algo de lo más lucrativo que hay hoy por hoy y es la base de negocio de muchas empresas, tanto digitales como físicas. Entonces, si a ti te interesa este aspecto vanguardista, datos personales va a ser algo sumamente importante. Y desde luego su regulación, que es la Ley Federal para la protección de datos personales en posesión de particulares. Y creo que también faltan avances legislativos en la materia en México, para que México esté al nivel de Europa o de Estados Unidos, que son los que llevan la vanguardia en manejo de datos personales. México todavía no es considerado un país al 100% apto en términos de tratados internacionales para manejos de datos personales. Entonces yo creo que ahí los abogados tienen mucha tarea que, como ves y como te puedes estar dando cuenta, va vinculado con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los datos personales son parte o son una manifestación o expresión de los derechos humanos de las personas, desde luego. La número 4, creo que es la 4 la que te quiero decir, es el derecho ambiental.
El derecho ambiental tiene un gran campo de estudio porque se vincula, sí, con las anteriores también. El corporativista tiene que saber algo de ambiental porque si una empresa, por ejemplo, maneja residuos tóxicos, por ejemplo, o desechos que pueden ser nocivos para la fauna o para la flora, no nada más en el mar, sino también en una ciudad, por ejemplo, en campos ejidales, no sé, qué sé yo. También tiene que ver ahí la regulación. Entonces, si el abogado sabe derecho ambiental, va a tener un gran paso adelante y también tiene que ver con regulación administrativa. Por ejemplo, un restaurante, ¿qué cuestiones no puede desechar? ¿Cómo tienen que desechar algunas cuestiones los restaurantes o algunos otros establecimientos comerciales que para obtener licencias y permisos necesitan cuidar normas ambientales o al menos deberían de cuidar normas ambientales? La siguiente rama que te quiero recomendar también es el aspecto sanitario o el derecho en general del acceso a la protección de la salud. Te quiero decir algo muy en particular aquí. La Constitución no tiene tutela alguna sobre el derecho a la salud, porque el derecho a la salud no existe. Existe el derecho a la protección de la salud, que es algo muy diferente y que si tú miras la Constitución te vas a dar cuenta cómo está regulado y cómo está redactada la Constitución. Entonces, derivado de este derecho al acceso a la protección de la salud, vienen muchas cuestiones y desde luego el derecho sanitario es una de ellas. Por ejemplo, ¿qué tienen que hacer los hospitales, las clínicas, ahora con la pandemia, por ejemplo, respecto de los residuos sólidos y residuos sanitarios que tienen este tipo de establecimientos sanitarios? Es muy importante que el abogado sepa en términos de responsabilidades administrativas a qué serán sujetos tanto las personas que operan estos lugares como los mismos establecimientos. La siguiente va muy vinculada y es la responsabilidad médica precisamente. Considero que esta es un área muy olvidada, sumamente especializada y que creo que pueden adoptarla muchos abogados. Si los abogados se meten al estudio de la responsabilidad médica, por ejemplo, el arbitraje médico para defender determinados casos de responsabilidad médica o de liberar de responsabilidad a algún médico, por ejemplo, yo creo que esa rama es muy importante porque esto a veces no se sabe. Y a veces es necesario entrar al tema de ese aspecto en particular. La siguiente rama que te quiero decir es el derecho financiero, especializado particularmente en entidades financieras digitales. Por ejemplo, las ITFs, empresas de crowdfunding, empresas de wallets, por ejemplo. Las wallets que son monederos electrónicos. Todas estas empresas nuevas que mucha gente ha venido diciendo que van a acabar con los bancos y que estas empresas van a hacer desaparecer a los bancos. Yo difiero totalmente de eso, porque el público, el mercado de las ITF, de las famosas fintech, es totalmente diferente al mercado de un banco, al público de un banco. Y es que cada uno tiene sus productos determinados y tienen una razón específica de ser. Que vayan teniendo adecuaciones a lo largo del tiempo es otra cosa, pero no significa desde luego que vayan a desaparecer los bancos. Por eso yo te recomendaría ampliamente que te dediques también eventualmente al derecho financiero, específicamente entidades financieras digitales como wallets y como empresas de crowdfunding. Estas fueron algunas ramas, desde luego que hay otras, las podemos platicar en otro video. Te quiero hoy hacer una invitación muy en especial. Te quiero invitar a que sintonices mi cuenta de Instagram todos los miércoles a las 7 de la noche. Nos estaremos conectando, estamos haciendo un live, un en vivo y próximamente voy a hacer en vivos aquí en esta plataforma que es YouTube. Así es que quiero que estés al pendiente y quiero agradecerte también porque hemos llegado ya a la cantidad de 10,000 suscriptores en este canal de YouTube y es que esto no podría ser posible sin ti. Y sin tu atención, sin tu interés que hace posible este canal. Con suscriptores, con sus comentarios, con sus likes y también con sus dislikes también. Les agradezco mucho estar en este canal de YouTube. Nos estamos viendo muy pronto. Cuídense mucho y hasta la próxima.